Buenas noches y bienvenidos, señoras y señores. Aquí estamos, fieles a nuestra cita de cada semana con ustedes, ni más ni menos. Ese es el programa que arranca ahora mismo, en el que vamos a hablar de esa brecha económica, de esa riqueza que detentan, que poseen prácticamente pues solo unos privilegiados, un 1% de la población, y que iguala a lo que los demás, la suma de los demás, no tenemos. Vamos a hablar de ese tema y de ese informe de Oxfam que ha salido hace unos días y en el que algunos ya se atreven a señalar algunas mentiras o por lo menos algunos errores. Hablaremos de ello, pero también de la creación de nuevos partidos. Vamos a tener entrevista en nuestro debate, en nuestra tertulia de hoy. Y antes de que eso ocurra, vamos a hablar de un partido de flamante creación y que puede significar un buen número de deserciones del Partido Popular, sobre todo por el ala de los que no están de acuerdo con la política terrorista que sigue el gobierno de Rajoy. En fin, se imaginarán ustedes que me estoy refiriendo al partido Vox. Vamos a hablar de ello, comparando, poniendo en una balanza, podríamos decir, el Partido Popular y Vox, este partido de nueva creación que, como saben, lidera el exfuncionario Ortega Lara, el que, como saben, estuvo secuestrado por ETA. Vamos a dar la bienvenida a Gonzalo Botas. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, Víctor. Bueno, ¿la aparición de Vox te sorprende o no? Yo creo que estaba cantado ya desde hace mucho tiempo, porque el PP estaba abandonando un poco las esencias, digámoslo así, de partido de derechas, que es lo que se viene entendiendo, o de corte conservador, pero también las de corte liberal. Ya desde el Congreso de Valencia, en el que parece que Rajoy hizo una invitación a que quien no fuera reformista se fuese, sin definir muy bien qué es lo que es ser reformista, ¿no? Dijo que había un partido liberal que se fuesen, que había un partido conservador que se fuesen, ¿no? Y yo creo que estaba cantado sobre todo por temas de los que aquí hemos hablado hasta la saciedad, el tema de la sentencia de la doctrina Parot, ciertos hechos que están ocurriendo en la política antiterrorista, como tratando de quizás echar demasiada gelatina sobre la sangre de las víctimas del terrorismo, y eso hace que sean precisamente que en esta iniciativa dos víctimas del terrorismo, porque no podemos olvidar que al margen de que hay otros junto a Ortega Lara, está también Santiago Abascal, que Santiago Abascal ha sido también víctima del terrorismo. Evidentemente no ha sufrido lo que Ortega Lara, porque Ortega Lara no deja de ser un símbolo de un sufrimiento extremo durante ese secuestro tan largo, pero Santiago Abascal sí ha sufrido los años duros, sí ha sufrido el acoso, su familia, su negocio, su propia vida. Santiago Abascal sí era compañero de Gregorio Ordóñez, de María San Gil, de todo eso que hemos conocido muchas veces como el PP bueno. Pero yo, más que analizar diferencias y si estaba cantado o no, querría analizar una polémica que ha habido o que está en las redes sociales muy viva por cómo está el PP aceptando esta huida, ¿no?, del partido, de gente que realmente son importantes para lo que el PP ha significado siempre, que era una referencia moral para muchos de los que nos consideramos votantes, muchos años del PP, y que a mí en lo personal la violencia con la que están contestando y descalificando a la gente de Vox me hace hacer dos reflexiones, ¿no? Una que es la obvia, la política, que es evidentemente están haciendo daño. O sea, Vox, el PP descuenta con que Vox va a suponer por la parte tanto liberal como conservadora, es decir, por lo que tradicionalmente llamamos derechas o derecha, una posible fuga de votos que el PP ya está descontando, evidentemente. ¿Hasta qué punto? ¿Puede ser mucho eso? Yo creo que en unas europeas sí, fíjate. Quizás en unas autonómicas, nacionales o locales, en la que el voto útil tiene mucho peso, ahí puede que el argumento de campaña del PP fuese fácil, ¿no? Oiga, somos de verdad, déjese votar a un partido pequeño, denos el voto que hace falta. Pero unas elecciones europeas son el escenario perfecto para que haya un voto de castigo. Y ahí introduzco la otra parte, que es una reflexión personal. Como vosotros sabéis, y los tertulianos que estamos aquí, estamos encantados con que surjan micropartidos, partidos de corte liberal, partidos de corte de dimensión social liberal, es decir, partidos que no formen parte del sistema y que ayuden un poco a revitalizar, a regenerar la vida política. Hemos tenido aquí a micropartidos como CICD,
hemos tenido una entrevista con el secretario general con Matías Alonso de Ciudadanos, ha venido Raimundo Bando a presentar su asociación Puerto Partido, hemos tenido aquí a gente Ideal Ciudadano, es decir, todos son iniciativas políticas que yo creo que en esta época son muy buenas para revitalizar. Y lo mismo, sobre todo mi reacción personal frente a Vox fue exactamente la misma que frente a todos estos, ¿no? Aplauso, oye, os echamos una mano en lo que queráis. Nosotros estamos haciendo entre las tuyas un programa de televisión que puede servir de plataforma para aquellos que no tenéis voz en las televisiones comerciales grandes, porque evidentemente nos dejan, tenéis las puertas abiertas, venid aquí, hablamos, nos contáis, hacemos de todo. Y además he dicho una cosa que sí es verdad. Otro día hice una reflexión sobre Vox, porque hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿qué sabes? ¿Estás? ¿No estás? Pues mira, como toda fuerza política nueva, están quienes están, a quienes nos gusta, pues llegado el momento estaremos, dejaremos de estar, apoyaremos más o menos, pero yo digo exactamente lo mismo que el Movimiento Ciudadano y que otra serie de cosas que inicialmente parecen muy buenas, o que tienen aspectos buenos. Yo, lo que a mí me pasa con Vox es que a Vox no le puedo poner ninguna pega. Y lo digo porque yo el otro día hice una frase que me dijo un amigo, oye, pues tienes razón, son gente como yo, a muchos de ellos los conozco, piensan como yo, dicen lo que yo. Si al final, además es verdad, sería la leche ya. Es decir, si me encuentro con un partido político que es como yo de verdad y que hace lo que yo creo que hay que hacer de verdad y dice lo que yo creo que hay que hacer de verdad, pues para mí sería, ya os digo, espectacular y tendría mi voto claramente, ¿no? Todavía hay que andar mucho camino para saber si llegamos a ese partido político o no. Pero relacionando lo que te decía antes, ¿no? La parte de la reflexión que me falta en por qué me molesta la virulencia con que el PP está criticando a Vox. Yo me fui del PP hace 17 años. PP al que tú perteneciste en su momento. Al que yo pertenecí y del que yo me considero todavía hoy votante o potencial votante. Yo, como te decía, hace 17 años me fui del PP. Y lo explico. Mi baja como afiliado fue cuando, pues, justo después del Congreso en el que Juan Morales perdió. Yo creo que alguna vez he hecho alguna reflexión en alguna red social, en algún sitio, los motivos por los que me fui y se acrecentó con la postura que adoptaron en el tema de cascos, ¿no? Pero yo digo que me fui del PP hace 17 años porque hasta aquel momento había participado muy activamente en la vida diaria del PP. Había ayudado en la campaña de Márquez que se ganó, con un equipo de amigos que todavía tengo allí, liderados por René, que luego fue secretario general. Había estado ayudando a cosas que se hacían de campaña, a algunos cargos públicos, pues bueno, determinados trabajos. Es decir, tenía una vida activa en el PP, nunca con un cargo, porque nunca me hizo falta, ni aspiré a ello, pero siempre una vida activa dentro del partido, ¿no? Ayudando. Y fue precisamente dentro del funeral o responso que hubo habido cuando murió Gregorio Ordóñez, cuando dije que yo no podía seguir participando de aquello. Y recuerdo que tuve una bronca con mi mujer en aquel momento, porque a mitad del funeral me fui. Y además me fui enfadado con lo que estaba viendo allí. Porque allí me encontré muchos cargos del PP que no habían pisado una iglesia en años, que no se sabían el rito, pero que se están dando codazos por aparecer en primera fila. Aquí me pareció tan incalificable desde el punto de vista moral y todavía hoy no lo puedo calificar. O sea, no encuentro la expresión que dije, yo no puedo participar de esto. ¿Hablas de miembros del PP de aquí de Asturias sí, o sí, nacionales? Sí, te hablo de la directiva regional, local, Oviedo, Gijón, todas partes. Gente que no sabía lo que era una sagrada forma, literalmente, que no sabían comulgar y que estaban en primera fila peleándose por un sitio, por salir sí en esa foto. Aquí me pareció, ya digo, incalificable. Todavía hoy no encuentro la expresión. Indignante, sí, me pongo indignación, pero yo creo que fue algo más. Y ese día decidí que yo no iba a participar nunca más en la vida política del PP, a menos que las cosas cambiasen mucho. Aznar sí supuso para muchos, de los que precisamente hoy también creo que no estamos conectados con el PP, un cambio en ese aspecto, ¿no? Aznar supuso un paso adelante, convirtió de verdad una política antiterrorista, se quitó muchos complejos de delante y hizo las cosas bien, de forma valiente como había que hacerla. Estuvo precisamente con esas víctimas, pero de verdad, es decir, no en la fotografía de la iglesia, sino de verdad. Y eso sí supuso, pues decir, oye, pues mira, este PP me gusta, puedo volver a votarlo y eventualmente me puedo plantear algún día, si mis obligaciones profesionales, si mi vida familiar me lo permiten, pues dedicarle de nuevo más tiempo a construir una alternativa que a mí me guste. En los últimos tiempos esto es exactamente igual. O sea, yo, es decir, si tenías tus sospechas, tus sensaciones, de que estaban cambiando, de que había seguidismo respecto de lo que había hecho el PSOE, o sea, no que estuviese en ese diseño, pero sí que había un cierto
seguidismo en eso que Ignacio Arzuaga y otros llamaban el proyecto ZP, ese proyecto de cambiar la mentalidad social de España. Lo que para ellos era modernidad, para mí era una degradación moral absoluta. Parecía como que el PP parte de esa hoja de ruta la seguía, ¿no? Y para mí la vehemencia y la violencia y la descalificación personal, el argumento ad hominem que utilizan frente a la gente que se ha ido a Vox, me demuestra que precisamente es verdad eso que ocurría, ¿no? Les han desenmascarado. Ayer mismo, y además quería hablar de este tema porque, no, ayer no, esta mañana con una amiga tuve un pequeño rifirrafe en Facebook. Además digo es una amiga porque es una amiga de aquellas batallas, ¿no? De aquel entonces, de cuando queríamos construir un PP que fuese quizás un poco más como nosotros pensábamos. Yo creo que ella tuvo un post desafortunado descalificando a la gente de Vox, y yo extendí esa misma descalificación a presidente de los cargos del PP que están actuando en contra de lo que yo creo que tiene que ser, es decir, en contra del apoyo a las víctimas. Porque ya digo, las víctimas no hay que utilizarlas políticamente, pero las víctimas están ahí. No se les puede utilizar políticamente porque el sufrimiento es de ellos, no es nuestro. Yo ni se me ocurriría tratar de ponerme en el lugar de una víctima o entenderlo, porque no puedo, porque no he vivido lo que ellos viven, no he vivido lo que han vivido Santiago Abascal, ni Ortega Lara, ni lo que ha vivido Nerea Alzola, gente, y te hablo, tanto Santiago como Nerea son dos personas con las que he tenido muchas conversaciones, he hablado mucho de este tema, y yo siempre digo lo mismo respecto de ellos. Yo lo único que puedo hacer es decir que sí a lo que digáis vosotros, porque tú sabes lo que has vivido, tú sabes a lo que te has enfrentado, y yo desde fuera, que he tenido una vida política muy cómoda, lo único que puedo hacer es apoyarte. Que el PP sea parte de eso, que el PP dé la espalda a esa gente que se ha roto la cara, que se ha jugado la vida, y que además, sonará grandilocuente, pero es que Gregorio Ordóñez y compañía, y el mismo Ortega Lara, unos perdieron la vida y otros dieron parte de su vida por España, porque no es hacer frases grandilocuentes, es que precisamente por defender la idea de España que tenemos nosotros, ellos tuvieron un problema, ellos se vieron privados de libertad, otros se vieron privados de la vida, y un partido como pretende ser el PP jamás puede dar la espalda a esa gente. Yo creo que hoy la está dando. Yo creo que la violencia, la descalificación que han entrado frente a Ortega Lara hace que uno tenga que decir, no les puedo volver a votar en tanto esa gente siga estando ahí. Ojo, o esa gente se disculpe. Hay otro lado otro fil de la balanza del que quiero hablar, porque a mí es importante ser equilibrado en esto. El PP de Madrid ha adoptado la postura, y siempre Esperanza Aguirre, que es la que tiene, entiendo, cabeza dentro del PP, cabeza de verdad y altura política, es siempre la que marca ese discurso. Lamentamos que se vayan y tenemos que hacer algo para que esa gente pueda volver, porque esa gente forma parte del alma del PP. Nos quedamos sin tiempo, Gonzalo. Dos preguntas que te pido me respondas lo más rápidamente posible. Uno, ¿puede considerarse que sea un partido revanchista el hecho de que esté compuesto en buena medida por víctimas del terrorismo? ¿Puede echar para atrás a alguien que piensen que esto puede ser una especie de revancha? No, yo no creo que sea revanchismo, yo creo que es seguir defendiendo lo que ellos han defendido siempre. Es que precisamente la gente de Vox es la que nunca ha cambiado. Y como ya no encuentran acomodo en lo que ellos creen que tiene que ser la política dentro del PP, lo coherente, lo honesto es irte. Cuando un partido en lo que tú crees que es esencial, que es la unidad de España, y es el respeto a las víctimas y a la memoria de los españoles que han dado la vida por España, no responde, lo que entiendo es que ellos no pueden seguir estando en el PP. ¿Esperanza Aguirre puede acabar en Vox? No lo sé, ella ha dicho que su idea es recuperar Vox para el PP, con lo cual no creo que ese escenario se plantee. Yo creo que lo que va a trabajar Esperanza Aguirre es que esa gente encuentre un motivo para reincorporarse al PP, no que hagan como Churchill, que vayan y vuelvan. Bueno, señores, pues vamos a hablar de este tema seguro a la vuelta de la publicidad en unos instantes dentro de nuestro debate, de nuestra tertulia. Pero antes de eso, esperamos ya con los brazos abiertos a Diego Barceló, que nos va a hablar de ese informe, lo decíamos al principio, que hace unos días aparecía en la prensa y que indica que en el caso de España los 20 más ricos de nuestro país igualan los ingresos que tienen el 20% de la población más pobre. Hablamos de ello de inmediato.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo, aquí seguimos en esta segunda parte de nuestro Ni Más Ni Menos. Hablábamos de política en el inicio, en el arranque de este programa, hablamos ahora de economía. Con nosotros está Diego Barceló. Hace unos días, ha sido la portada de muchos periódicos estos días, conocíamos un informe de una ONG que se llama Oxfam y que aseguraba, por ejemplo, en el caso de España, que 20 únicos individuos, 20 personas, tienen los mismos ingresos que el 20% de la población española más pobre, lo cual puede parecer así, hecho a grosso modo, pues una burrada. Es lo malo que tienen las estadísticas. Alguien dijo que están las mentiras gordas y las estadísticas o algo así, ¿no? Y es verdad, las estadísticas pueden utilizarse para decir cualquier cosa. Pero en este caso, además, es un tema muy resbaladizo. ¿Por qué? La autoridad mundial en la materia, o sea, en lo que es pobreza, es el Banco Mundial. Cuando uno va a la base de datos del Banco Mundial y ve los datos específicos de distribución del ingreso, se encuentra, por ejemplo, que tanto para España como para Estados Unidos, que son dos países que tienen muy buenas estadísticas, sobre todo en el caso de Estados Unidos, el dato más reciente es el de año 2000. 2000, o sea, hace 13 años que no hay datos. Y en los demás países hay muchas carencias de datos. Entonces, para llegar a las conclusiones que han llegado, han tenido que, más allá de las dificultades que tiene medir la distribución del ingreso, han tenido que hacer estimaciones propias y hay que ver cómo están hechas. A ver, el punto de partida, ¿cuál es? Que hay gente extremadamente rica y gente extremadamente pobre. Eso es una realidad. Hay una brecha enorme. Eso es verdad. Bien. Eso es una realidad. Ahora, ellos de ahí van enlazando ideas y derivan y dan por hecho que la desigualdad aumenta y, sobre todo, que los ricos tienen secuestrada la democracia. De hecho, el informe se llama Gobernar para las élites, secuestro democrático y desigualdad económica. Y para mí me parece que eso es ir demasiado lejos. Es exagerado. Sí. Además, a lo largo de todo el informe se sugiere, no se dice, pero se sugiere la imagen del rico avaro y egoísta y sobre todo la idea equivocada de que la riqueza es un total. Entonces, si yo tengo mucho, tú tienes poco, cuando en la realidad es que la riqueza se crea y la riqueza se destruye. Y lo que hemos vivido a lo largo de la crisis aquí en España es una destrucción masiva de riqueza. ¿Qué dice el informe, Bueno, Diego? Ya te digo, en primer lugar, que la desigualdad aumenta, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? En China, en los años 70, incluso principios del 80, la distribución del ingreso era muy equitativa. ¿Por qué? Porque eran todos pobres. Lo mismo que hoy en Cuba y me imagino que en Corea del Norte. Entonces, cuando China cambia y empieza a desarrollar políticas de libre mercado en una parte del país que genera un crecimiento económico monstruoso, tenemos que en estos 20 años hay 300 o 400 millones de personas que han dejado de ser pobres en China. Y además algunos que se han hecho extremadamente ricos. Entonces, ¿qué tenemos? Que ahora la distribución del ingreso es mucho más desigual que lo que era antes. Pero yo pregunto, ¿China está mejor ahora o estaba mejor antes? Y voy a dar un ejemplo que es todavía más gráfico. Imaginémonos la distribución del ingreso de Galicia, donde me imagino que el señor Amancio Ortega tiene fijado su domicilio. Evidentemente, la distribución del ingreso de Galicia ahora debe ser extremadamente desigual, porque tienen en la punta de la pirámide a la persona más rica de España. Ahora yo digo, supongamos que para mejorar la distribución del ingreso le confiscamos todos los bienes al señor Amancio Ortega y él queda situado en la media. Digo, ¿Galicia estaría mejor o estaría peor? Yo no tengo dudas que está mucho mejor ahora con el señor Amancio Ortega, porque él, no sé cuánto pagará de impuestos, pero estoy seguro que paga muchísimo y mucho más si tenemos en cuenta los miles de empleos que ha creado a través de Inditex y lo que se paga con Inditex. Y entonces son incontables las escuelas, hospitales, salarios de empleados públicos que se pagan con los impuestos que paga el señor Ortega. Entonces yo digo, ¿qué me importa a mí la distribución del ingreso? Lo que importa en realidad es fijar un mínimo
que nadie tenga problemas de alimentación, de ropa, que todos puedan tener acceso a la salud, a la educación y un techo donde dormir. Eso es el mínimo y ese es el objetivo que hay que habría que buscar. Y es verdad que ese objetivo no se consigue en todos los países del mundo, pero insisto, decir que el objetivo, como dice el informe de Oxfam, es buscar una distribución del ingreso equitativa, es equivocado, porque lo que se necesita es un crecimiento económico que permita generar los recursos, como decía antes, generar riqueza para que todos tengan un acceso mínimo a todos los bienes y servicios elementales. Ahora, sobre lo de el secuestro de la democracia y gobernar para las élites. Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que ojalá hubiera democracia en todo el mundo, para empezar. Porque hay muchos lugares pseudo-democráticos con regímenes de partido único y otros lugares donde hay dictaduras de todo tipo. Entonces, incluso se cita en una encuesta, dicen una encuesta en todo el mundo y después resulta que la encuesta está hecha en 6 países y uno de ellos es España, donde dice que 8 de cada 10 personas estaban de acuerdo con la afirmación que dice que las leyes están diseñadas para favorecer a los ricos. Entonces, esa es una impresión que según ellos tiene la gente en España, pero no, de eso no se puede deducir que eso sea efectivamente así. De hecho, la subida del IRPF a quien más perjudicó fue a la gente de mayores ingresos. La subida del impuesto de sociedades, que se han eliminado muchas deducciones, perjudica principalmente a las grandes empresas. Incluso los recortes en obras de infraestructura han afectado fundamentalmente a las grandes constructoras que se han tenido que buscar trabajos en el exterior. Claro, entonces el argumento es, no, porque los recortes sociales han afectado a los pobres. Pero no nos podemos olvidar de una cosa, los recortes sociales son la consecuencia del gasto enorme, excesivo, insostenible que se había producido antes. Entonces yo digo, si ahora la democracia está secuestrada porque se recortan gastos en salud y en educación, ¿qué pasaba antes cuando subían los gastos en educación y salud? La tenían secuestrada a los pobres. Ahora, ¿la realidad cuál es? Los empresarios y los ricos y cualquier grupo humano intenta asociarse para tratar de defender sus intereses. Es exactamente lo mismo que hacen los trabajadores con los sindicatos, y lo mismo una asociación de vecinos, y lo mismo una asociación de ¿no? Exactamente. Entonces todos tratan de influir. Y eso no quiere decir ni que los sindicatos tengan secuestrada la democracia, ni los ricos, ni los vecinos de un barrio. Entonces, hay un punto que es muy importante al que me estaba refiriendo antes. Cuando una economía, un país es subdesarrollado, la distribución del ingreso es equitativa, entre comillas, porque son todos pobres. Cuando comienza el desarrollo, la distribución del ingreso se hace más desigual y luego se supone que hay un punto en el que vuelve a empezar a hacerse más equilibrada. Eso se dibuja es como una U invertida, esto es algo antiquísimo, ya esto se hablaba de esto en los años 50. Entonces, ¿podemos referirnos, si te parece, Diego, a países más pobres? Sí, justamente. A datos de países más pobres, a raíz de eso que comentas acerca de, exacto, de esa distribución en esos países que son muy pobres. Claro, porque justamente en China, como decía antes, la distribución se ha hecho más desigual, aunque el nivel de vida general, promedio, no significa de todos y cada uno, pero en promedio ha sido mejor. Y en los países africanos, claro, uno está acostumbrado a tener la imagen de los chicos desnutridos, todo con carencias absolutas en África. Pero yo estuve mirando datos de 3 países extremadamente pobres: Burkina Faso, la República Centroafricana y Mozambique. Y lo primero que tenemos es que en los últimos 20 años, mientras España, me estoy refiriendo al Producto Interior Bruto por habitante, en términos de poder de compra, de cosas que se pueden comprar con el ingreso. En España en los últimos 20 años ha crecido un 30% y en Estados Unidos un 37%. Bueno, en la República Centroafricana creció más del 40%. En Burkina Faso un 80%. Bueno, porque parten de cero, claro. Vale. De un nivel muy bajo. Y en Mozambique creció el 140%. Quiero decir, siguen siendo pobres, pero menos pobres que antes.
Y entonces uno dice, bueno, ¿y eso concretamente qué significa? Bueno, significa que, por ejemplo, en 1980, en Burkina Faso, solamente el 10% de los niños completaban la escuela primaria. Hace 20 años, tanto en Burkina Faso como en República Centroafricana y en Mozambique, completaba la escuela primaria 1 de cada 4 niños en edad escolar. Pero ahora ellos son más de la mitad y en Burkina Faso son 6 de cada 10. Es un aumento extraordinario. Y esto es una forma indirecta de medir la distribución del ingreso. Yo no sé si ahora el ingreso está distribuido mejor o peor, pero yo sé que la gente está mejor. También tenemos el dato, por ejemplo, de la gente que sabe leer y escribir, que hace 20 años en estos países rondaba solo el 20%, 1 de cada 5 sabía leer y escribir, y ahora, por ejemplo, en República Centroafricana ya leen 2 de cada 3. Lo mismo en Mozambique. Entonces, en resumen, Diego. En resumen, lo importante es combatir la pobreza extrema. Y a eso es lo que se dedica Bill Gates, que por otro lado desmiente el tópico del rico, avaro y egoísta. Y él dice que el mundo nunca estuvo tan bien como hoy. Y eso es algo muy importante, porque no lo está diciendo un teórico que está escribiendo un informe casi propagandístico. Lo está haciendo un hombre práctico que ha dejado su empresa para armar la fundación de beneficencia más grande del mundo y está ahí comprometiéndose en algo que no tiene ninguna necesidad de hacer. ¿Y él dónde pone el énfasis? En que es falso el mito de que los países pobres estén condenados a ser pobres. Es decir, los países ricos pueden crecer, los datos que acabo de dar así lo muestran, y entonces el foco es el crecimiento, porque con más riqueza, más gente saldrá de la pobreza y el bienestar general, que es lo que importa, y no después la distribución, será mayor. Diego Barceló, muchísimas gracias por venir a explicarnos y a desmenuzar, a desmontar ese informe que, como toda estadística, decíamos ahora, tiene parte de mentira y parte de verdad. Así es. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, señores, una nueva pausa, y a la vuelta estamos ya con nuestro debate, con nuestra tertulia. Incorporamos, además de a Diego y a Gonzalo, al presidente nacional del Partido de la Libertad Individual. Será en unos instantes. Pues seguimos adelante en este ni más ni menos tiempo de debate, de tertulia, y como antes decía Gonzalo en el inicio de este programa de hoy, pues queremos ir conociendo nuevos partidos políticos, nuevas alternativas que aparecen y que en muchos casos pues son francamente interesantes. Hoy vamos a hablar precisamente del llamado Partido de la Libertad Individual. Sabremos un poco más de qué se esconde detrás de ese curioso nombre, pero antes les presento a nuestros invitados en la tertulia hoy, que cosas de la gripe pues se ve un poco mermada también, pero ¿qué le vamos a hacer? Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien de nuevo. Bienvenido, y con nosotros también Diego Barceló. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Diego? Bueno, vamos a saludar, si os parece, a Juan Pina. Juan Pina es el presidente nacional de este Partido de la Libertad Individual. Juan, buenas tardes, o buenas noches, más bien. Buenas noches, ¿qué tal? El nombre, ya digo, a mí por lo menos me resulta bastante curioso. ¿Por qué este nombre, Partido de la Libertad Individual? Bueno, nosotros somos un partido liberal, de raíz liberal clásica, abierto a la evolución posterior del liberalismo en lo que se llama en Estados Unidos el libertarismo. Es un partido pues con un liberalismo, digamos que bastante profundo, bastante radical. ¿Por qué le pusimos este nombre? Bueno, nosotros pensamos que la libertad es el valor político más alto, es el mayor objetivo político que puede existir, y bueno, el nombre de libertad individual es porque muchas veces, lamentablemente, pues hay quienes piensan que la libertad puede ser colectiva. Nosotros creemos que esto no es así, que vivimos no solamente en España, sino en todos los países desarrollados en unas sociedades que se han dejado llevar por un colectivismo extremo, ya sea en clave socialista o en clave conservadora.
pues hemos incurrido en unos niveles de colectivismo muy elevados, es decir, se intenta gestionar las cosas de una manera común, de una manera grupal, y eso lo que ha hecho es invadir la libertad individual, la soberanía personal que corresponde pues a cada uno de los seres humanos. Bueno, habría Juan, mucho que debatir. Te presento a Diego, a ver qué es lo que te quiere plantear en primer lugar. Diego Berzosa. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal, Juan? Para orientar a los que nos están viendo, si eso que acabas de decir, de poner en el centro la libertad personal, se tuviera que traducir en 3, 4 ideas prácticas para que la gente pueda entenderlo mejor, que digamos, si el Partido de la Libertad Individual tuviera fuerza suficiente en el Congreso o gobernara, ¿cuáles son las 3, 4, 5 ideas que primero llevaría a la práctica? Bien, la verdad es que nosotros como liberales pensamos que es importantísimo defender la libertad tanto económica como personal en el sentido de derechos civiles, de derechos humanos, de libertades públicas, de libertad en las cuestiones éticas o bioéticas, etcétera. Luego libertad económica, por supuesto, pues con una reducción del intervencionismo estatal en la economía y con una liberalización total de la economía que permita a los emprendedores pues realizar sus proyectos. Entonces, si estuviéramos en el Parlamento, en las instituciones, lo que impulsaríamos serían todas las medidas que atienden a uno de esos dos grandes objetivos, libertad económica o libertad social o personal. Hay muchas cuestiones en las que nosotros detectamos un retroceso muy importante de la libertad. Estamos viendo como los estados, tanto el español como muchos otros, Estados Unidos, pues están incurriendo en una vigilancia de las comunicaciones privadas, por ejemplo, pues bastante terrible. Estamos viendo como incluso personas como Edward Snowden pues han tenido que refugiarse fuera de su país pues por ese tipo de cuestiones. Nosotros creemos en una libertad plena, en la capacidad de que los seres humanos se comuniquen sin ningún tipo de vigilancia. Y luego, por otro lado, en cuestiones económicas, pues obviamente lo que queremos es una reducción de la intervención del Estado en la economía, una reducción drástica de los impuestos, un tope constitucional al nivel de endeudamiento y también a la carga fiscal que pueden soportar los ciudadanos y las empresas. Y después pensamos que los servicios públicos deberían ser sustituidos por servicios privados universales, es decir, nosotros creemos en la universalidad de los servicios principales, de los servicios esenciales como son las pensiones, la sanidad o la educación, pero pensamos que el sector privado, es decir, la sociedad civil organizada tanto en empresas como en entidades sin ánimo de lucro, gestiona todos esos servicios de una manera mucho mejor que el Estado. Quiere preguntarte, Juan, Gonzalo. Perdona que te interrumpa, soy Gonzalo Botas, un fraternal saludo. Lo primero, te voy a gastar una broma. ¿Quién es John Galt? Porque me encanta ese discurso que estoy oyendo, me recuerda mucho a la rebelión del Atlas. Me parece que es un discurso que es muy necesario hoy en día, lo que tú estás diciendo. Hace falta, yo creo, que pongamos, y a ver si tú piensas lo mismo, el énfasis precisamente en aquello que está presente en tu discurso sin haberlo nombrado tú, que es la responsabilidad individual, ¿no? Por supuesto, y te respondo a tu pregunta, ¿quién es John Galt? A mí me gustaría que John Galt fuéramos todos nosotros, que los ciudadanos poco a poco fuéramos tomando conciencia de que la libertad, si dejamos que el Estado crezca y nos avasalle, terminaremos perdiéndola, y además la terminaremos perdiendo de una manera sutil. Vivimos en toda Europa y desde luego en España en lo que se llama el consenso socialdemócrata, en un paradigma político y económico en el cual el Estado prácticamente es Dios. Hemos subido al Estado a los pedestales y le tenemos estamos completamente convencidos de que el Estado es el que puede hacer realidad la felicidad de la gente. Y eso no es así, es decir, vivimos al mismo tiempo en una sociedad, en una cultura donde hay un cambio tecnológico muy importante que tiende en la dirección contraria, tiende a devolverle a los individuos el poder sobre sus propias vidas. Y yo pienso que la libertad y la otra cara de la moneda, que como tú bien dices, es la responsabilidad, pues se pueden abrir camino y que no tiene sentido hoy en día unos estados tan poderosos, tan avasalladores
que nos meten la mano en el bolsillo constantemente, que se llevan ya más del 50% de la riqueza que produce cualquier ciudadano. Es que es increíble, pero en este año que ha terminado en 2013, el Día de Liberación Fiscal en España se ha situado en el 3 de julio. Y yo creo que para el 2014 va a ser todavía peor. ¿Qué significa este día? Pues significa que desde el 1 de enero hasta el 3 de julio, los ciudadanos, el ciudadano medio español, no el rico, el ciudadano medio, ha estado trabajando para costear el Estado, para pagar impuestos, tasas y contribuciones de todo tipo. Y la verdad es que nosotros como liberales pues pensamos que esto es una barbaridad, que el Estado debe adelgazar muchísimo, quedarse en la quinta o en la 10ª parte de lo que hoy es, y que la inmensa mayoría de las competencias que tiene el Estado a todos los niveles de administración las puede asumir de forma directa la sociedad civil en un marco de competencia, y esto va a ser mucho mejor para todos. Juan, el próximo paso, digamos, mejor dicho, la próxima cita electoral son las elecciones europeas. ¿El Partido de la Libertad Individual se va a presentar, y si en caso afirmativo se va a presentar solo o va a buscar alguna alianza, algún frente con alguna otra fuerza más o menos afín? El Partido de la Libertad Individual intenta presentarse a todas las elecciones posibles y desde luego va a hacer todo lo posible porque nuestras papeletas estén en todos los colegios electorales de España el próximo 25 de mayo. Sin embargo, tenemos un veto electoral terrible, unas barreras de entrada dictadas por los partidos que ya tienen representación, verdaderamente muy difíciles de superar. Nosotros creemos, estamos bastante confiados de que sí lo vamos a conseguir, porque bueno, pues nuestros ya más de 1000 militantes en toda España tienen una enorme capacidad de esfuerzo y de sacrificio, y vamos a conseguir, estoy convencido de ello, superar la enorme cantidad de firmas válidas y de datos que tenemos que pedirle a los electores para que nuestra candidatura sea proclamada por la Junta Electoral Central y como digo, nuestras papeletas estén en todos los colegios electorales. Juan. Pero quiero aprovechar esta oportunidad para denunciar que tenemos una democracia a medias, que tenemos una ley electoral, la LOREC, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que es de las más restrictivas de Europa y que fue reformada a principios de 2011 con el apoyo de PP, PSOE, Convergencia, PNV, UPyD, Izquierda Unida, todos los partidos que se ponen de acuerdo pocas veces, esta vez lo hicieron, para endurecer la ley electoral y hacer muy difícil que nuevas opciones políticas como la nuestra puedan estar presentes en las urnas. Por ser prácticos, ¿dónde en Asturias puede alguien dirigirse para avalar vuestra candidatura, o dónde podrá dirigirse para avalar vuestra candidatura en Asturias? Nosotros recomendamos que todo el mundo escriba a contacto@p-lib.es, contacto@p-lib.es, y dependiendo de la zona o de las inquietudes que manifieste de cada persona, pues le vamos a dirigir al responsable, a la persona responsable, bien de zona o bien sectorial, que corresponda en su caso. Y desde luego, pues tan pronto como el Ministerio del Interior saque los formularios oportunos y bueno, en primer lugar se convoquen las elecciones, y esté claro todo el procedimiento de recogida de firmas que en esta ocasión será necesario, pues vamos a publicar en nuestro propio sitio web, en p-lib.es, toda la información necesaria para que todos los electores que lo deseen puedan contribuir al pluralismo político en nuestro país, apoyando, bueno, firmando para que podamos al menos concurrir a estas elecciones al Parlamento Europeo. Juan, una última pregunta. Te pido que me respondas lo más rápidamente posible, porque ya sabes que el tiempo en radio y en televisión es básico. Una última cuestión. ¿Sois republicanos o monárquicos? Te hago esta pregunta porque dentro de unos días vamos a ver a la infanta Cristina acudiendo a declarar. ¿Tiene que hacer la infanta Cristina el paseillo que hizo Urdangarín o puede entrar por la puerta de atrás y evitar a los medios? Bueno, nosotros precisamente hace unos días emitimos un comunicado sobre esta cuestión. La verdad es que no es que seamos particularmente contrarios a la monarquía española, es que entendemos que la monarquía como institución es contraria al liberalismo, porque una institución en la que se transmite de manera hereditaria una función política, por simbólica que sea, pues nos parece que no es correcta, que no es adecuada en pleno siglo XXI. Nosotros lo que queremos es una república, pues como las de nuestro entorno, como la de Alemania, como la de Suiza,
como las que hay en los países europeos o en los Estados Unidos. Con esto no estamos reivindicando lo que fue en España la Segunda República, sino que lo que estamos es pidiendo una república normal y corriente como las de los países de nuestro entorno político. Nosotros pensamos que, por supuesto, tanto el rey como en este caso la infanta Cristina deben tener exactamente el mismo trato o sea, que judicial acceda como que tiene todo el cualquier mundo. otro ciudadano. Que acceda como todo el mundo, por tanto. Gonzalo, Por lo último, favor. por favor. Juan, por mi parte, darte las gracias por esta entrevista, por este contacto que hemos hecho. Y simplemente manifestarte que cuando tengáis un Fernando de Anconia disponible en Asturias, nos pongáis en contacto con él. Estaremos encantados de tener ese Fernando de Anconia, un Hank Rearden y, por supuesto, un John Galt en Asturias a la mayor brevedad posible. Muchas gracias. A ti, Juan Pina, presidente nacional del Partido de la Libertad Individual. Muchas gracias por estar con nosotros en este debate. Gracias, Buenas un abrazo. noches. Bueno, señores, hay otras muchas cosas que hablar en esta tertulia, en este debate, tanto que uno no sabe ni por dónde empezar. Así que, si queréis, hacemos una pausa y nos bebemos una Coca-Cola. No sé si está bien decir las marcas publicitarias, pero en este caso es merecido. ¿Nos bebemos una Coca-Cola o no? Porque a lo mejor lo que había que promover desde Asturias es precisamente todo lo contrario, que la gente deje de tomar este conocido refresco norteamericano. Lo digo porque, como saben ustedes, Coca-Cola ha decidido cerrar la planta envasadora, embotelladora de Asturias, dejando en la calle, si no a todos, sí a la mayoría de esos 144 empleados que tenía. Es lógico esto de una empresa que promueve la felicidad, dicen ellos. Sí, pero yo te diría una cosa, mira, yo creo que el tema de decir vamos a hacer un boicot a nadie por una decisión empresarial sería tanto como dar crédito al discurso a lo que hoy le he oído a Cristina Coto sobre que esto es culpa de Javier Fernández. Vamos a ver, las decisiones empresariales tienen explicaciones empresariales. En Asturias somos 1 millón de habitantes, a lo mejor hay que plantearse que Coca-Cola no le merecía la pena estar aquí. Es una decisión empresarial respetable que yo no comparto y que a mí me da mucha pena, porque además tenemos amigos que trabajan allí, que han trabajado allí, que tienen funciones a todos los niveles. Y es una empresa por la que yo siento un especial cariño. Decía un amigo mío, como tú le hagas un boicot, bajan las acciones de Coca-Cola, porque soy un consumidor tremendo. Pero tenemos que darnos cuenta de una cosa, vamos a ver. Lo que decía, somos 1 millón, Coca-Cola está compitiendo con Pepsi, y seamos justos, Pepsi tiene un embotellador a nivel nacional. Entonces, como a todo el que no produzca en Asturias no le compremos, vamos daos, porque somos 1 millón. No, el tema con Coca-Cola es simplemente que tenía 7 embotelladores, si mal no recuerdo, y por cuestiones empresariales han decidido fusionarlos. Entonces, de todas las fábricas que quedan, han decidido cerrar la de Asturias, la de Alicante, la de Madrid y la de Palma de Mallorca. Entonces, claro, lo que para Asturias es una desgracia, es un beneficio para las fábricas de Bilbao y La Coruña. Y después imaginemos, yo estaba pensando hoy, que el que hoy está celebrando es el transportista que va a tener que llevar toda la Coca-Cola desde Valencia hasta Mallorca. Entonces, además... O desde La Coruña a Asturias. Claro. Ahora, yo tengo entendido que no es que las 140 personas que están trabajando hoy en Asturvega quedan en la calle, sino que algunas se les dará la oportunidad de ir a algún otro lugar. Acá en Asturias va a quedar o quedaría una base, una red comercial, alguien en contacto con los clientes, otros se jubilarán, otros se prejubilarán y lamentablemente quedará un resto de gente. Pero de todas maneras, esto es lo que se ha conocido hoy, tampoco ya es la decisión cerrada, sino que es el comienzo de una negociación que en 30 días se estará definiendo. Porque además le quitan a la Guardia Civil, le quitan la referencia absoluta donde se ponen a hacer controles, que uno sale el fin de semana a esa zona de bares y de restaurantes y siempre suelen estar ahí. Pero no seguramente en esa fábrica algo se va a poner, con lo cual la referencia va a quedar allí. El Águila Negra se fue, pero sigue siendo el polígono del Águila Negra nuestra referencia para ir pues a las empresas de motos o restaurantes que hay allí. Oye, ha dicho en las últimas horas, refiriéndose a lo ocurrido en un barrio llamado Gamonal, hasta ahora nosotros Gamonal aquí en Asturias lo conocíamos por el queso que lleva ese nombre, pero no por el barrio de Burgos, que está muy rico, por cierto. Este barrio de Burgos ha estado durante unos días en la portada de todos los periódicos. Hace unos instantes ha dicho Izquierda Unida que es un estallido social debido al paro.
no a las obras del barrio en sí, ni a que se fuera a construir un bulevar o no. ¿Estáis de acuerdo con todo lo que ha ocurrido ahí, con cómo se ha llevado todo el esto? El estallido social es algo que añora, o da la impresión que añora la gente de izquierda para acceder más rápidamente al poder. La verdad que si fuese por desempleo, Andalucía y Extremadura tendrían que estar en llamas. Y la verdad que no da la impresión de que sea eso. Ahora, que se aprovechen unas obras para que gente que está en el paro proteste y otros que no tienen nada que ver vayan a protestar, también. Pero yo creo en el tema de Gamonal que hay algo a lo que deberíamos prestar atención. La realidad o la verdad de lo que está pasando hoy es irreconocible. Por la intoxicación de un lado y del otro, por el gobierno tratando de hablar de antisistemas, por ciertos partidos de izquierda tratando de echar la culpa a la política del gobierno. Cuando responde, parece ser, a una cuestión tan local como es, según lo último que he leído, que de esas obras se beneficia una persona que ya fue condenada, que ya pasó por la cárcel. Es decir, parece ser que eso es la cabeza o lo que sobresale del iceberg de la corrupción en Burgos. Y digo parece, y con cautelas, porque es que llevo leyendo sobre Gamonal de todo unos días. Desde que las imágenes que se dan y que se emiten en Euronews no son verdad, que están cogidas de otra cosa. Desde que se habla de que vienen sistemas totalitario y no es verdad. Desde que se destruyeron establecimientos comerciales y no es verdad. Parece que se atacó algún banco y que se rompió alguna luna de un banco y algún cajero o algo así. Que evidentemente los hechos ilegales tienen que ser juzgados y fijada la responsabilidad penal por ellos. Pero yo creo que ni magnificarlo ni tampoco cerrar los ojos. Es decir, a lo mejor también es verdad que Burgos está diciendo, señores, estamos hasta las narices de que ustedes se están conchavando con los constructores, con los promotores que se enriquecen a costa nuestra. Pues entonces, puede que eso sea... traspasarlo, porque eso ha ocurrido aquí en Oviedo. Ejemplos, monumentos a ese conchaveo entre políticos y constructores. ¿Cuántos quieres que citemos en Asturias? Porque... Bien, bueno, pues a lo mejor hablamos de eso y ahí ha habido una chispa extra, de que alguien ha sabido aprovecharlo, instigarlo, moverlo, o que un barrio, es posible que un barrio se haya cansado también de que lo estén utilizando. Lo que es curioso es que todos los partidos lo llevan en su programa, que van a tener ahora, lo cual demuestra hasta qué punto, si es verdad lo de la corrupción, que ya digo, todo parece apuntar, pero yo lo desconozco, hasta qué punto llegaba de perfección en su sistema de corromper a los políticos tenían esos promotores, porque los tenían a todos, no a uno, sino a todos en toda su cartera, ¿no? Entonces, bueno, quizás tenga mucho que ver también con Vox, con el Partido de Libertad Individual, con Movimiento Ciudadano, con Ideal Ciudadano, con CICD. Es decir, a lo mejor los partidos políticos, es lo que nos decía ahora mismo Juan Pina, son demasiado grandes, tienen demasiado poder, y la única solución es menguar el poder del Estado, que cada uno se dedica a lo que se tiene que dedicar. Y como me dijo una vez un ecuatoriano en Nueva York, cuando preguntamos por qué las calles estaban tan mal, decía, bueno, es que hacer una obra son más impuestos, y si aquí un alcalde dice que subir los impuestos, automáticamente no lo vota nadie. Tenemos que empezar a darnos cuenta, una discusión que hemos tenido en otros programas, que la obra pública se financia con nuestros impuestos, con el dinero que nos meten la mano en el bolsillo, dinero nuestro. Y cuando nos demos cuenta de que nuestro IBI depende de un centro comercial o de un parking o de una obra concreta, a lo mejor ese día decimos, mire, métase usted la obra donde le quepa y déjeme el IBI en mi bolsillo. Ya. ¿Sobre esto algo más, Diego? No, coincido con lo que decía recién Gonzalo, sí, a lo mejor es un tema que lo de Gamonal no se debe ni sacar de madre, pero tampoco ignorarlo. Claro, luego, Gonzalo, y tú que eres abogado, ve uno que a los jueces que intentan ir hacia poderosos como el que fue máximo mandatario de Bankia, pues le están intentando buscar las cosquillas y parece que se las van a buscar, porque una última noticia dice que se ha abierto juicio contra el juez Silva por esa presunta prevaricación en el caso Blesa. Mira, hablábamos de eso con el tema de la infanta. Yo creo que ahí hay que darse cuenta de lo inteligentísimo que es el que lleva el juez a la instrucción en el caso de la infanta, porque está haciendo lo mismo que hizo Elpidio, solo que bien. Y lo decíamos otro día, la gente que tiene más dinero y más poder tiene mejores abogados. Soy muy bueno, a ver si venís a contratarme. Bromas aparte, quiero decir, eso es algo evidente, ¿no? Es decir, no es lo mismo pegarse con alguien que no tiene medios y que lleva un abogado de turno, que en ocasiones es muy bueno, pero que normalmente no va a poder dedicarle un equipo de abogados, como diga esta gente, para ello, que el otro. Entonces, quizás el Estado también tiene que tener los medios suficientes, estilo norteamericano, para cuando se enfrenta a alguien así,
tener un juez especial, y a lo mejor hay que hacer una reforma de la Constitución y restaurar los tribunales extraordinarios o de excepción para según qué temas. Porque un político o alguien con mucho poder, normalmente para un juez normal, es inaccesible, porque tiene mucho más medios que él. Es una lucha entre absoluta desigualdad. El juez va con un corta uñas y el otro lleva un tanque. Entonces, evidentemente, la desigualdad es tan grande que el juez, en ocasiones, como no ande fino, le puede pasar lo que le está pasando al Pidio. Que yo creo que actuó de buena fe, pero también creo que se equivocó. Diego, sobre este asunto algo más. Si no, sí quería preguntarle yo a Diego, insistir en ese tema que hemos tratado hoy también en el programa sobre lo de las 20 mayores fortunas de España que equivalen a los ingresos del 20%. Digo esto porque, como hablábamos antes, hay gente que va diciendo, bueno, ese informe no es del todo exacto. No, bueno, es que es exactamente así. Voy a aprovechar ahora. Mira, el tema de la distribución del ingreso es un tema muy difícil de medir. Digamos, en teoría es fácil, pero no es como medir el IPC o el crecimiento del PIB, porque en algunos casos se estima a través de los ingresos y a través de encuestas, pero existe el riesgo de subdeclarar. Dice, ¿usted cuánto gana? No, yo gano 400, yo gano 300. Bueno, eso es un riesgo. Después está el tema de que cómo se computan, si es que se computan, los ingresos en especie. Yo, por ejemplo, hoy fui al médico de la Seguridad Social. Si hubiera ido a un médico privado me hubiera cobrado 100 euros. ¿Esos 100 euros que yo recibí en especie se computan o no se computan? En tercer lugar, si se mide por el lado del gasto, yo puedo haber gastado 500 euros y vos 500 euros. ¿Y qué pasa? A lo mejor yo gasté 500 euros, pero ahorré 100 y tú te tuviste que endeudar en 50 para gastar lo mismo. Entonces es muy difícil. Es bastante más complejo, ¿no? Sí, sí. Ese informe, yo creo, intenta ser como muy llamativo, pero... Y todas estas cosas metodológicas están prácticamente pasadas por alto en el informe. Entonces, es un tema que muy resbaladizo, hay que tener mucho cuidado antes de sacar conclusiones. Yo creo que lo que Diego decía antes en su sección, que al final lo que también hay que atender es a relativizar esos datos, porque tiene que ser en función del coste de la vida y en función del nivel de vida de la gente. Es decir, no es igual un pobre de hoy que un pobre de hace 500 años. El pobre de hace 500 años moría a los 8 años y un pobre de hoy subsiste entre lo que Diego había explicado de la ayuda del Estado, esos costes indirectos que se asumen por él y todo eso. Eso yo creo que hay que relativizarlo, hay que tener un poco el nivel de vida para darnos cuenta que a lo mejor no son tan pobres. Justamente Bill Gates dijo, no lo dijo, es la carta que anualmente escribe en su fundación, que en 2013 murieron por problemas de desnutrición y problemas varios, 6 millones de niños en el mundo, que es una cifra dolorosísima y es terrible, pero al mismo tiempo es la menor cantidad de niños fallecidos de la historia. Entonces diciendo, nunca se había progresado tanto como hasta ahora. Falta más todavía. Señores, que nos quedamos sin tiempo. Tenemos que despedir ya Ni Más Ni Menos de hoy. Muchísimas gracias, Gonzalo, una vez más por estar aquí. Gracias a vosotros, buenas noches. Y igualmente a Diego. Gracias. A ver si la semana que viene recuperamos ya al resto de invitados. Como siempre, les esperamos cada jueves y cada fin de semana en nuestro Ni Más Ni Menos aquí en Teleasturias. Hasta la semana que viene.